En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar una de las plataformas más avanzadas para operar o para tradear meme coins, low caps o las conocidas Degen Plays o tokens con muy baja capitalización. Así que os voy a enseñar, como os decía, cómo funciona esta herramienta, esta plataforma, y también os dejaré el enlace para que podáis acceder justo aquí debajo, ya que la única forma de acceder por ahora es a través de aquellas personas a las cuales les han facilitado un enlace para probar esta nueva versión de BullX, que es BullX Neo, como estáis viendo por pantalla. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el vídeo. Y como estáis viendo por pantalla, es una plataforma muy parecida a otras como GMGN, Photon, etcétera, etcétera. Lo que pasa que con esta última actualización han añadido un montón de cosas que no tienen las otras plataformas, y a mí, sinceramente, desde que la he empezado a utilizar, es la plataforma que en este sentido me va más cómoda y me es más fácil para operar. Y como os decía, tenemos esta primera pantalla que es muy parecida a lo que podemos encontrar en otras plataformas, donde simplemente nos añaden tres DEXs, ¿vale? Tres exchanges descentralizados, que sería en este caso PanFan, Moonshot y Sunpump, que Sunpump sería como el PanFan en este caso de la red de Tron. PanFan, para quien no lo sepáis, os recuerdo que es una plataforma básicamente para crear tokens de una manera muy fácil y con un coste muy bajo, y es de donde salen la mayoría al final de meme coins y tokens, ¿no? que vemos hoy en día. Moonshot sería aproximadamente lo mismo, pero de DEX Screener, y Sunpump pues sería para la red, en este caso de Tron, ya que como veis, al menos por ahora, podemos operar con lo que es la red de Solana y también la red de Tron. Ahora mismo tendría todas las chains o todas las redes activas, pero si solo quiero operar en Solana, pues pulsaría aquí y ahora simplemente nos van a salir tokens de la red de Solana. Aparte de esto, tenemos, como veis aquí, las New Creations, que básicamente son todos esos tokens pues que están saliendo justo ahora, es decir, que son nuevos, que se acaban de lanzar. Aquí tendríamos aquellos tokens que se van a graduar, que significa aquellos tokens que en PanFan, ¿vale? Pues están llegando ya al market cap necesario para que estos pasen a Raydium, ¿vale? Lo que sería el DEX principal de Solana, ya que os recuerdo que todos estos están en PanFan hasta que se gradúan. Hay muy pocos, en este caso en comparación a todos los que sacan, que se gradúan, y una vez hacen esto, pues ya aparecen por aquí, ¿no? Que es cuando ya se crea lo que es la pool en Raydium, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos, como os decía, todos aquellos graduados, todos aquellos que han superado ese límite de market cap que tenemos en PanFan. Aparte de esto, tenemos aquí la opción de ver la Neo Vision Chart, que esto también es algo nuevo que han añadido, que como veis podemos ver en todos los tokens el gráfico aquí a la derecha de una manera así bastante esquemática, con lo que es algo también bastante útil. Y si queremos sacarlo, simplemente pulsaríamos aquí. Por aquí podéis tocar las opciones en cuanto a la compra, venta, etcétera, etcétera, pero esto lo veremos también un poco más adelante. Y luego aquí está lo de los buys. Aquí tendríamos para poner el insta buy cuando queremos comprar de manera en este caso más automática, y lo mismo con la parte avanzada, ¿vale? Sería ya de cara al autosell, que ya son settings más avanzados, que si eso ya tocaremos en otro vídeo. Aparte de todo esto que os he explicado, aquí arriba pues tenemos la cantidad de Solana que tenemos en nuestra wallet. Luego veremos que se pueden crear muchas wallets, y aparte tenemos, ¿no?, los diferentes tokens, que en este caso, como vemos, pues nos pone básicamente la subida que ha tenido, si es de PanFan o es de Moonshot o de dónde es. Tenemos aquí en el primer iconito el porcentaje de top holders, que aquí nos pone un 20%. Siempre nos lo va a poner en rojo siempre que sea más, bueno, que sea de un 20% para arriba. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo es cierto que en según qué tokens, entre un 20 y un 30%, dependiendo del momento, ¿no?, en el que está este token, pues hay veces que también entro si encuentro otros factores, otras cosas que me gustan. Pero sí que es algo a tener en cuenta, y evidentemente en cuanto sube del 20% es cuando tenemos que vigilar, y a partir del 30% ya saltan todas las alarmas, ¿no? Entonces, primera cosita a tener en cuenta, el porcentaje, como digo, de top 10 holders, que sería este. Luego, esto es lo que está holdeando el DEP, el desarrollador
desarrollador, también nos sale aquí de forma esquemática, en este caso sería un 1%, y luego tendríamos la cantidad de insiders, que básicamente son todas aquellas personas o wallets a las que se les ha enviado, normalmente de parte del desarrollador, parte del supply, parte de lo que sería todo ese circulante del token en concreto. Evidentemente, porcentajes como 60, 60, 50, 40, 30 son porcentajes elevadísimos de ratas, bueno, ratas, porque sale aquí el icono este de una rata, pero que vendrían a ser los insiders. Y el último iconito que tenemos ya sería el de los snipers, aquellas personas, normalmente se entiende como aquellos primeros aproximadamente 70 compradores, pues que snipean el proyecto en el lanzamiento, es decir, que compran muy temprano y normalmente compran porcentajes o intentan comprar porcentajes grandes del supply, con lo que también sería algo a tener muy en cuenta. Y como veis, el simple hecho de tenerlo esto así, pues podemos tener una visión bastante rápida del token y en este caso pues analizar si nos conviene entrar o no. Aparte de lo que os he comentado, pues también tenemos el porcentaje de subida, el market cap y más información. Lo que también podemos hacer si nos interesa es pasar filtros, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que queremos que esté bien los top 10 holders, le damos un clic, que al menos tengan una red social, le damos también otro clic. Ahora podemos buscar aquí abajo, ¿vale? Podemos ponerle del bonding curve, que en este caso es antes de que se gradúen, cuando están en el proceso de graduarse, en qué punto está. A lo mejor nos interesa buscar tokens que están en un 10, un 15, un 20% de bonding curve, pues podríamos ponerlo ahí como mínimo. Lo mismo con el depth holding, con los holders, ¿vale? Y con básicamente todo lo que queramos. Por ejemplo, si yo ahora quiero solo tokens a partir de, vamos a poner 30.000 de market cap, le daría aquí a apply y ahora como veis simplemente me van a salir aquellos tokens que tienen un 30.000 de market cap y yo aquí puedo ver si me interesa o no. Por ejemplo, miraríamos este y nos dice 10% de holders de top 10 que estaría bien, 1% del DEP que en este caso también estaría bien y luego aquí tendríamos ya las alarmas, ¿no? El 73% de insiders y el 19% en este caso de snipers. Ahora vamos a ver las otras cosas que podemos hacer desde aquí y luego también veremos un token o un meme coin en concreto. Así que vamos a ver las otras opciones que tenemos aquí. Simplemente, bueno, tendríamos este, ¿no? Que si pulsamos aquí en este iconito nos lleva a esta parte de aquí que ya hemos visto. Luego podríamos ir al buscador en caso de que queramos buscar algún token en concreto, que esto lo veremos ahora de aquí un rato. También tendríamos la parte de chains, que es lo que hemos visto. Por ahora tenemos Solana y TRX. Luego la parte de Explore, que es un poco lo mismo que hemos visto antes, pero ordenado de manera diferente. Tendríamos una tab de trending, que también es bastante útil para ver quizá esos proyectos que se están posicionando. Y de la misma manera que antes, pues podríamos ir aquí a filtro y filtrar, pues si queremos, por ejemplo, un número mínimo de transacciones, una liquidez mínima, un volumen mínimo, o si queremos en este caso, ¿no? Quitar el Mint Authority, bueno, todas estas alarmas que son como muy claras, pues le podríamos dar ahí, darle Apply y entonces ya nos filtra un poco todo esto. Como veis, nos da la información de cuándo se ha creado, la liquidez, los holders, el market cap, el volumen, los swaps que han habido, ¿vale? Y esto serían ya las alarmas, que en este caso simplemente si pasamos el mouse pues ya nos dice lo que es cada cosa, que es lo que teníamos un poco aquí en filtros. Entonces también nos da la opción, ¿no? De echar directamente el vistazo rápido por aquí o a la derecha de hacer el quick buy, ¿vale? De lo que le hayamos nosotros establecido ahí. Pues simplemente le daríamos y ya nos compra rápidamente. Luego podemos verlo, como veis, en distintas temporalidades y tendríamos la parte de New Pairs o aquellos tokens que acaban de salir y lo tendríamos en este formato de lista. Con lo que también es otra manera desde la cual pues podemos intentar descubrir nuevos tokens o operar si es que encontramos alguno que valga la pena. Luego tenemos aquí la parte de Neo Vision, que es, bueno, básicamente lo que hemos visto antes. Luego tendríamos la parte de automatizar, que aquí veríamos básicamente todas nuestras órdenes activas, tanto de compra como de venta. Aquellas órdenes límite, pues las veríamos todas por aquí, tanto en referencia a los tokens como directamente a nuestras propias órdenes, que luego veremos cómo poner todo esto. Luego tendríamos aquí la parte de portfolio, es muy completo, nos va a dar primero
nuestro PNL realizado, ¿vale? Aquel profit que hemos hecho, el que no hemos realizado, luego el total revenue y cuánto hemos gastado. Aparte de esto podemos ver nuestro PNL en los últimos 7 días, 24 horas, 12 horas, etcétera, etcétera. Aquellas posiciones que tenemos activas, nuestra actividad en cuanto a trading, nuestro historial de trade, también aquellas que tenemos con un mayor profit, con mayores ganancias, e incluso tendríamos la parte de aquellos tokens que hemos lanzado. En este caso, si encontráis cualquier wallet, pues os sale de esta misma manera aquí en BullXNeo y podéis comprobar esto, ¿no? Si esa persona también está lanzando tokens o no, si también es en este sentido un dev, un desarrollador. Y en este caso, como veis, tendríamos todas las diferentes wallets. Está muy bien porque por un lado tenemos las wallets con las que operamos. Nos deja crear una barbaridad, no sé cuántas son, 6.000, 10.000, o sea, es una locura lo que nos deja hacer esta plataforma. Pero sí que es verdad que para tradear tiene un límite, no sé si son 10, 20 o cuántas wallets podemos utilizar a la vez, en este caso para comprar, pero ya veis que es una barbaridad. Yo en este caso solo estoy utilizando una o dos, con lo que con esto para mí ya es suficiente, pero si hay alguien que le interesa, ¿no?, esta función, esta funcionalidad, pues que sepáis que también la tenemos. Os recuerdo que al entrar aquí en BullX desde el enlace, es muy importante que os guardéis la private key, ya que solo os lo va a enseñar una vez. Entonces, solo iniciar BullX, acordaos en este caso de apuntar en un papel aparte, donde sea, que no os lo pueda ver nadie, esa private key, que al final es esa, como digo, llave privada, que es lo que nos da a nosotros la propiedad, ya que básicamente es aquello que necesitamos si queremos importar nuestra wallet o cualquiera de estas cositas, ¿vale? Con lo que muy importante que la guardemos, y deciros que si creamos una nueva wallet también tendríamos que darle aquí, ¿vale?, o aquí, para descargarnos estas private keys. Muy importante hacerlo porque luego no nos vuelve a aparecer. Y tampoco, entre comillas, tiene por qué pasar nada. Si nos olvidamos, nos podemos enviar los fondos de una wallet a otra, de la cual sí que tengamos la clave privada, o simplemente la volvemos a crear, con lo que tampoco hay tanto problema si nos olvidamos. El problema es si directamente no se nos estropea el ordenador, cualquier cosa, y no hemos apuntado la llave privada, porque entonces sí que podría complicarse bastante, ¿no?, la forma de recuperar esto. Luego podemos importar también carteras, podemos incluso hacer hasta grupos, y tendríamos aquí la parte de withdraw wallets, que son aquellas wallets que nosotros utilizamos, ¿no?, para retirar. Y de la misma manera, pues podemos aquí copiar la nuestra, le daríamos aquí a add y añadimos donde queremos que se retiren nuestros profits. Luego aquí a la derecha pues tendríamos lo que hay en nuestra cartera en total. El add funds sería para añadir fondos, withdraw pues para retirarlos, e incluso podríamos distribuir o consolidar los fondos en las diferentes carteras que queramos. Con lo que la verdad, como os digo, es muy avanzada esta plataforma. Y luego por aquí tendríamos de la misma manera que antes nuestro historial de trades con las que hemos ganado más, nuestras posiciones activas y aquellos deployed tokens o aquellos tokens que hemos lanzado. Luego vamos a ver la siguiente opción que tenemos, que es la de multichart. En este caso aquí ahora no sale nada porque no tengo posiciones abiertas, y básicamente lo que nos sale son las diferentes posiciones que nosotros tenemos, o bien aquellos tokens, aquellas charts, aquellos gráficos que queramos organizar aquí, por ejemplo creando un new tab. Y como veis aquí en cualquiera de estas tabs simplemente le daríamos aquí añadir, y podemos añadir todos aquellos tokens o proyectos que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿no?, si simplemente nos interesan y estamos buscando un punto en el cual entrar, o si son por ejemplo posiciones activas, y en este caso pues queremos controlarlas, ¿vale?, a la vez que controlamos otros gráficos. Por ejemplo, aquí podríamos tener fácilmente estas tres y simplemente pues ir mirando, ¿no?, nuestras posiciones, o como os digo, aquellos tokens que nos interesan, o podemos crear tabs pues por narrativas, ¿vale? Al final es bastante útil para tener un poco organizado, como digo, aquellas posiciones activas o aquello que nos interesa pero aún no estamos entrando. Ya vamos ahora por las últimas opciones. Esta opción también es muy top, la verdad, la de Wallet Tracker, que básicamente nos sirve para, como dice el nombre, traquear, seguir
wallets y nos da incluso alertas en el momento en el que están comprando. Esto es súper completo, ya que, bueno, aparte que nos deja poner aquí un tag, una etiqueta, el nombre, etcétera, etcétera. Si activamos aquí la alerta, pues básicamente cada vez que estas personas compren, nos saldrán por aquí abajo en alertas, como ahora veréis. Por ejemplo, yo aquí tengo algunas wallets de ejemplo y como veis salen exactamente lo que han comprado, cuánto han comprado, etcétera, etcétera. Incluso podríamos aquí directamente comprar rápidamente al lado si lo tenemos esto ya puesto por defecto con la compra que nosotros quisiéramos. Y aparte de esto hay una opción muy top, y es que simplemente si pasamos por encima podemos ver cuánto ha comprado, cuánto ha vendido. Si os fijáis abajo tenemos también el win rate, ¿vale? De los últimos 30 días, su PNL, y solo nos haría falta en cualquiera de estos pues pulsar y como veis nos dará, ¿vale? En los últimos 7 días lo que ha ganado esta persona, 24 horas, 12 horas, 6 horas, 1 hora, su historial de trading. Tenemos también en este caso pues en cuáles ha ganado más, en cuáles está ahora activo, que en este caso pues como veis tenemos alguna activa que ahora vamos a verlo por una cosa que os quería enseñar, y los deployed tokens. Y lo que vamos a hacer ahora es coger alguna de sus posiciones activas, tampoco hace falta que tenga mucho, por ejemplo esta de aquí, Alpha Waves, vamos a abrirla por aquí y ahora como veis nos sale exactamente cuando esta wallet que estamos siguiendo vende, cuando compra, etcétera, etcétera. De hecho, si pulsamos, nos abre lo que estábamos mirando antes y podemos mirar todo esto mucho más en detalle, y aquí arriba incluso copiar su wallet si quisiéramos mirarla en otra plataforma para analizarlo más en detalle. Aparte de esto, ¿no? Tenemos la temporalidad por aquí a elegir, lo que son las candles, tenemos los diferentes indicadores. Como veis, yo aquí abajo tengo el RSI, por ejemplo, pues si quisierais ponerlo, lo buscáis, pulsáis y ya está, bastante fácil. Aquí lo tengo también puesto por market cap, que al final yo siempre lo miro así, pero si pulsáis pues os saldría por precio. Luego tenemos aquí un Bubble Maps donde básicamente nos van a decir cómo están los holders, ¿vale? Si hay en este caso posiciones muy grandes, muy pequeñas, y si están conectadas o no entre sí las wallets. Como veis, esto quiere decir que están conectadas. Aquí hay clusters, que son agrupaciones de wallets, y luego tendríamos las otras normales, que a mayor tamaño pues mayor posición que tienen, y simplemente no pues podríamos a raíz de aquí analizar un poco todas las wallets, todos los clusters. Como veis es simplemente un Bubble Maps, lo que bastante completo, que tenemos aquí integrado también en la plataforma. En la parte de display, imaginaos que ya no queremos ver la track wallet, pulsaríamos aquí, desaparece. Podemos hacer lo mismo con el DEP, que esto está muy bien, ya que vemos cuando el DEP está comprando o está vendiendo. Fijaos que aquí ya nos dice exactamente lo que ha hecho. Y aparte de esto, ¿no? Pues tendríamos otras opciones, ya lo que sería más para comprar y vender, como ahora veremos. Así que para el ejemplo de este vídeo, pues voy a comprar un poquito de aquí, aunque no sea tampoco el token en este caso. Bueno, vamos a buscar otro mejor. Vamos a coger este de aquí, por ejemplo. Y en este caso, ¿vale? Vamos a meter aquí una compra. Como veis, aquí hay wallets que sigo que en este caso han comprado. Y ahora simplemente para comprar, ahora veremos el tema este de los presets, pero como veis por arriba nos pone en las últimas horas, ¿no? El cambio a nivel de porcentaje que ha habido. Y aquí tenemos la opción de comprar a market o comprar a mercado. Y a la derecha nos saldría la opción de comprar al límite con esas órdenes, de hacer DCA, o en este caso, bueno, nos saldría nuestra wallet o las diferentes wallets que tenemos para seleccionar una o varias si queremos comprar a la vez. Y ahora simplemente lo que haríamos aquí pues sería poner la cantidad, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que este token nos interesa, ¿no? Porque yo qué sé, podríamos coger aquí, tirarle un FIB que se nos apoya en este punto. Fijaos que el RSI también está, fijaos que en este caso el RSI también estaría aquí oversold. Entonces, por ejemplo, no, imaginaos que encontramos aquí una confluencia y queremos en este caso pues comprar 0,2. Le daríamos aquí al, bueno, como es para el ejemplo, 0,15. Le daríamos aquí al buy y ahora, como veis, nos ha hecho aquí la compra, que por aquí nos sale. Y a partir de aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿vale? Podríamos comprar más
Si seleccionamos cualquier cantidad de estas, 0,2, 0,5, lo que sea, pues podríamos hacerlo. Lo que en este caso yo os recomiendo que si utilizáis esta plataforma, las inversiones pues sean de 0,3, 0,4 para arriba, ya que si no, por el tema de las fees, el slippage, tokens que han salido el mismo día, tienen mucha volatilidad, pues no nos sale a cuenta, ¿no?, que hagamos 0,01, 0,1. Ese tipo de compras no suele ser muy rentable, por esto que os digo. Y entonces, aparte de esto, tendríamos aquí abajo nuestros settings, ¿vale? Básicamente lo que tenemos aquí puesto. Y simplemente para vender, si en este caso queremos vender, le daríamos aquí y le daríamos a 100%. Y como veis, al vender por aquí debajo nos sale lo que hemos invertido, lo que hemos vendido y nuestro PNL. Y si tuviéramos algo aquí dentro nos saldría en el remaining, ¿vale? Imaginaos que hemos dejado $10 de la posición, pues saldrían aquí. Y este sería nuestro PNL, no de un 5%. En este caso, no coincide con la compra que he hecho yo porque ya había entrado y salido de este token. Pero como veis, esta es la información que básicamente os dará. Aquí arriba tenemos los presets o aquellas opciones que nosotros hemos puesto por defecto a la hora, en este caso, pues de pagar el gas, de pagar el Brave, que sería esa otra fee, en este caso del MEP, que ahora veremos lo que es. Y luego aquí tenemos el slippage, que lo tendríamos puesto en un 40%, que simplemente es aquella variación que tenemos desde que le damos, ¿no?, nosotros a esa orden hasta que se ejecuta. Por lo tanto, le estamos diciendo que aceptamos, ¿no?, esa variación del 40% en este caso. Y para que lo sepáis, aquí arriba lo que tenemos es las fees y el Brave recomendado de hoy. Que esto también tenemos una opción para ver todo esto pues mucho más en detalle, pero con lo que nos pone aquí arriba ya podemos hacernos un poco la idea de en principio lo que sería necesario a nivel de fees, a nivel de comisiones para ponerlo. Aparte de este indicador de aquí para las fees, para cuánto poner, aquí abajo ahora mismo no está cargando, no está funcionando, no sé por qué, pero si no tenéis lo que pone, de donde pone Solana Live Brave Updates, que si pulsáis ahí os sale un cuadro, ¿vale?, con más o menos cómo está todo el tema de las fees en este momento, con lo que si carga, lo tenéis aquí abajo a la derecha, pues también lo podéis ver. Entonces, que sepáis que aunque ahora no esté funcionando, también está esa opción aquí abajo de los Solana Live Brave Updates para ver un poco cómo está todo el tema de los fees, de las fees en este momento. Y aparte de eso tenemos aquí diversas opciones para ver en un token a la hora de invertir, como puede ser aparte de snipers, que en este caso vamos a ver los 70 primeros compradores y nos pone, ¿no?, por ejemplo, en azul los que han comprado más, en verde los que están holdeando, en rojo pero así en la mitad los que han vendido una parte y en rojo pero como un círculo, ¿vale?, así como sale, los que han vendido ya totalmente, absolutamente todo. Luego tenemos aquí cuántos han comprado, cuánto han comprado al principio del supply, un 110%, cuánto holdean actualmente, un 6,22%, y luego el porcentaje de top holders, que sería un 26,56%. Aparte de esto, tenemos lo de top holders, que es ya lo que hemos visto, el debt holding, que nos diría cuánto holdea el debt, el desarrollador, aquí nos pone 0%, y el insider holding, que aquí también sería un poco alto, tendríamos un 20%. Fijaos que abajo también nos pone quién ha hecho el deploy de este CEA, de este contrato, si pulsamos aquí podríamos verlo, y cuántos bots en este caso hay, ¿vale?, con lo que es bastante útil. Ahora veremos que por aquí a la izquierda aún nos da mucha más información, pero vamos a acabar de explicar todo el tema este. Ya habéis visto cómo se compra y cómo se vende a mercado. Las límites son muy fáciles, es lo mismo. Si queremos una orden límite de compra, que quiere decir que en cuanto se toque X precio, pues esto me comprará, pues simplemente muevo esta ruedecita donde yo quiero que me compre, ¿no? Imaginaos que digo, oye, me gusta esta zona de aquí y quiero que aquí me compres 0,2 sol. Pues miraría aquí la orden y ahora lo que haría, obviamente, para esta orden es seleccionar un preset, ¿vale?, que son los settings que nosotros queremos, que esto lo podemos hacer también en Market, ¿vale?, cuando queramos comprar. Entonces, para cambiar estos settings, simplemente pulsamos aquí y aquí podemos poner los settings que a nosotros más nos gusten. A no ser que entremos en tokens que acaban de salir muy volátiles, etcétera, etcétera, pues podemos poner esto, por ejemplo, en 0,01, un slippage de un 10 o incluso menos, con un 5% ya estaría bien. Podemos
podemos darle al MEP Protection, que esto básicamente es lo que nos sirve para protegernos contra las órdenes sandwich o los MEPs, ¿vale? Que es cuando nosotros, por ejemplo, metemos una orden, antes entra otra compra muy grande, luego la nuestra, y justamente esta persona nos vende arriba, con lo que nos deja pues mucho más arriba, en pérdidas, ¿no? Y con una entrada no precisamente en el sitio donde queríamos. Entonces, si queremos activar esto todo y que nos cobran el Bribe, esa comisión extra, le daríamos a Enabled, y si no, le daríamos a Disabled para que en este caso no esté puesto. De Bribe también podríamos, en este caso 0,01 si es algo normal, y en los settings pues también podríamos poner aquí, por ejemplo, 10%, y esto sí, se podría quedar así. Estos serían unos settings o una configuración para hacer más compras normales, ¿no? Imaginaos que ahora queremos hacer unos settings para lo que son las Degen Plays, las Low Caps, aquellos tokens que acaban de salir, pues a lo mejor podríamos poner perfectamente aquí un 25, un 30%, y luego de Sell Settings también un 30-35%. Lo de quitar el MEP lo podéis hacer, pero tened en cuenta que al subir el slippage, y sobre todo si ponéis más cantidad de Solana, pues es más fácil que os ocurra, ¿no?, un MEP de estos. Y ahora simplemente podríamos ponerle aquí el nombre, ¿no? Está puesto P2, pero podríamos ponerle P3, al final lo que queramos, e incluso si queremos volver a los settings, a la configuración de antes, le daríamos aquí a Reset Preset. Una vez tengamos esto, vamos para atrás, y ahora ya podríamos colocar con esos presets, con esa configuración, nuestra orden de compra, ¿no? Como os decía, imaginaos que nos interesa esta zona de aquí, pues ahora le pondríamos aquí 0,02, le dejo aquí la orden, y ahora ya tendremos la orden puesta. Para lo que es la venta es exactamente lo mismo, le daríamos a Limit. Imaginaos que queremos que nos venda absolutamente todo por aquí, le daríamos al 100%, y ahora simplemente pulsaría aquí. No me deja ahora pulsar porque mi posición ya está fuera, ¿no? Pero si no, sería simplemente, como os digo, pulsar, ya lo tendríamos. Luego tenemos también la opción de DCA, y en el caso de DCA, pues de la misma manera podemos poner esas ventas de manera escalonada en las zonas que queramos, o lo mismo pues con las compras. Luego, lo que os iba a explicar, hemos puesto esta orden por aquí. Imaginaos, ¿no?, que esta orden la queremos cancelar. Pues iríamos aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Obviamente aquí nos salen todos los trades, que es algo ya muy básico, y luego si queréis ver el PNL o más información de cada persona que está comprando, simplemente pasamos el mouse por aquí encima y fijaos que nos sale, ¿no?, cuánto ha vendido, cuánto ha comprado, su PNL, el balance que tiene, y podríamos pulsar si queremos pues abrir esta cartera, ¿no?, investigar un poco más, taguearla, ponerle una alerta si nos interesa, renombrarla, ¿vale? Ya podéis ver que se puede hacer en este sentido prácticamente de todo. Luego tendríamos aquí las órdenes, que como veis nos sale en este caso que está activa, la que acabamos de poner. Si le diéramos a la papelera, pues directamente nos la elimina, y por defecto duran, como veis, 72 horas. Entonces ya tendríamos esto por aquí, y ahora por ejemplo la vamos a eliminar, así que le daremos aquí a la basura, y luego si pasamos tenemos las posiciones, donde aquí tendríamos nuestras posiciones obviamente activas. Luego tendríamos el historial, donde saldrán nuestras compras y ventas si las hemos hecho aquí. Luego tendríamos también la parte de holders, que también es muy útil porque como veis nos dice los que tiene y nos da al lado un gráfico de cómo está yendo, y también, que yo lo veo muy importante, lo que son los bots, y luego el insider holding, que ya os he explicado un poco lo que es, y también es algo muy importante a chequear, y aquí nos lo deja mirar de una manera, como veis, súper rápida. Luego tendríamos los top traders, y por ejemplo aquí también podríamos hacer lo de antes, ¿no?, pasar por encima y ver que han ganado, y si nos interesa alguno de estos, pulsar e investigar un poco más, ¿no?, qué están haciendo, intentar seguirles la wallet para ver si podría ser algo interesante. Y por último tendríamos aquí la parte de Dev Tokens, que en este caso ya nos lo ponía antes, que directamente el dev no tenía tokens, pero aquí ya nos lo asegura, ¿no? Incluso nos dice que perdió 841 dólares en este caso, y luego si quisiéramos filtrar, pues también podemos ir a trades o cualquiera de estas, darle a filters, y por aquí pues filtrar, ¿no?, por Smart Money, por los bots, por el dev, por snipers, por aquellos que estamos siguiendo, etcétera. Y como veis, pues así tendríamos un poco ya la explicación de cómo comprar, cómo vender a mercado y a límite. En este caso ya veis que es bastante sencillo. Y ahora simplemente, por si a alguien no le había quedado claro, os voy a enseñar cómo
depositar y cómo retirar. Al principio del vídeo habrá salido una dirección de Solana. Acordaros de solo enviar SOL a esta dirección, si obviamente queréis operar en la red de Solana. Y como os decía, al principio saldrá esa dirección desde donde, por ejemplo, desde nuestro exchange, desde nuestra wallet de Phantom, etcétera, etcétera, retiraríamos o enviaríamos Solana a esa dirección. Para que lo veáis un poco más claro, como lo he hecho yo, tenemos aquí nuestras wallets, simplemente pulsando aquí, esta es la dirección que tenemos que copiar para luego desde nuestro Phantom o cualquier sitio darle a withdraw o retirar y copiar esto de aquí. Ahora, imaginaos que tenemos aquí Solana, ¿no? Como tengo yo ahora, y quiero enviármelos a otra parte. Pues simplemente le daría a Add Wallet, aquí pongo mi wallet de Profits para ya tenerlo aquí bien puesto, y luego simplemente le daría aquí a Withdraw o retirar. Y como veis, nos sale esta pantallita de aquí, y si aquí pulsamos encima, nos salen aquellas wallets que tenemos ya a la izquierda puestas. Luego pondríamos aquí la cantidad y en el tool si pulsamos nos saldrían las wallets que tenemos aquí en la parte de withdraw o retirar. Entonces, como veis, es muy sencillo, es bastante fácil y ya las últimas cosas que tenemos, pues obviamente va a haber un airdrop, con lo que si utilizáis esta plataforma, pues estaréis entrando dentro de este airdrop que tenemos por aquí. Tendríamos la parte de referidos, ¿no? Que es aquella parte, bueno, y de afiliados, que es simplemente esto de compartir nuestro enlace y cuando la gente entra a través de ese enlace, pues obviamente te llevas un porcentaje de las comisiones, ¿no? Así es como funciona todo el tema de referidos. Y luego tendríamos aquí la parte de settings o de configuración y desde aquí pues podríamos cambiar, como veis desde abajo, el idioma. Podemos, bueno, en este caso lo vamos a dejar en inglés, al menos yo. Luego tendríamos aquí el tema, ¿vale? Que ahora lo cambiaré para que lo veáis. Y luego nos da aquí algunas opciones, por ejemplo, ¿no? El Quick Buy Preset, que es este iconito que teníamos antes para comprar rápidamente desde las wallets o desde aquí. Pues aquí si le damos a Edit podemos poner, ¿no? Exactamente cuánto queremos y así con las otras opciones. Y luego tendríamos lo de Color Theme, que bueno, es simplemente si en vez de verlo así verde lo queremos ver en lila, pues pulsamos y también lo tendríamos así. Y ya por último tendríamos aquí la parte de nuestra cuenta, lo que son las notificaciones y bueno, ya habría poquita cosa más que explicar, ¿no? En otros vídeos más adelante ya diré diferentes maneras, en este caso de encontrar tokens con potencial, ya que hay muchas, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos bots de alertas y de señales, podemos mirar en el trending, al final hay infinidad de maneras, así que eso ya, bueno, ya lo he tratado en algún vídeo, pero ya lo trataremos más en profundidad en algunos vídeos más adelante. Y ya para acabar el vídeo, como sabéis, Coinex es el único colaborador del canal y justamente me han dicho que os avise que hay un nuevo evento de minería, en este caso, que sería para el token de Once y funciona de la misma manera que las otras. Si nos interesa bloquear o tenemos ya bloqueados nuestros CET, nuestros tokens de Coinex, pues entramos, ¿no? en este evento y por lo tanto ganaremos recompensas en este token. Con lo que si queréis empezar, como digo, esta minería y ganar estas recompensas, justamente acaba de empezar hoy lo que es la minería y dura hasta el día 29 y aquí tendríais, bueno, un poco más de información, ¿no? De este swap que vendría a ser, pues esto para intercambiar tokens, en este caso sin un registro. Si os interesa, pues ya tenéis más información por aquí. Os dejaré como siempre mi enlace de registro a Coinex aquí debajo en la descripción. Y dicho esto, espero que os haya sido útil este vídeo, que como siempre os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!